de nuestro ser esa espada de doble filo que dice tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hace cambios significativos en nuestra vida interna que luego se reflejan a lo externo. Señor, siempre venimos a pedir tu auxilio para todos nosotros, primeramente el que predica, Señor, y también a los hermanos que están escuchando aquí tu palabra y los que de alguna manera este mensaje llega. En el nombre de Jesús, que seas tú abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recepcionar tu palabra, atesorar tu palabra y guardarla en lo más profundo de nuestro corazón como un tesoro, Señor, como un tesoro valioso como lo es tu palabra. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo. Necesitamos tu auxilio, Señor. De veras clamamos por tu ayuda, por tu auxilio, para que tú, Señor, te derrames de una manera especial en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a hacer tal vez algún repasito así rápido, hermano. Mire, esto viene a consecuencia, estos temas han surgido a consecuencia de que la iglesia es el ejército de Dios que está ahora vigente, hermano. Mire, Moisés, ahí si usted recuerda las enseñanzas que hemos tenido, Moisés armó su ejército con los nacidos en casa. Ese era un ejército de él, Abraham. Moisés armó su ejército con los que salieron de Egipto. Ahí armó otro ejército. David armó su ejército con aquellos que llegaron, hermanos, desconsolados, endeudados, afligidos a la cueva de Adulán. Y de allí salió el ejército de David. Y ahí estuvimos hablando de varios ejércitos. Pero hubo un ejército en el cual hicimos mucho énfasis. Y ese ejército está en Ezequiel 37, que tiene que ver con la iglesia. Pareciera que, mire hermano, pareciera que nos salimos del tema del Espíritu Santo, pero realmente si usted estuvo esa clase aquí con nosotros y la recibió, cómo el Espíritu Santo trajo primero unidad a aquellos huesos secos. El Espíritu Santo fue que hizo esa labor de que los huesos secos se pusiera cada hueso con su hueso. Eso es orden. Pero después esa obra del Espíritu Santo hizo que saliera tendones primero, eso es que trajo unidad, amarró esos huesos, luego salieron sobre ellos carne, luego salió piel sobre ellos, luego dice que eran cuerpos inertes, no tenían vida. Vino otra vez la obra del Espíritu Santo y sopló sobre ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que se levantó, se puso de pie un enorme ejército. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. En Ezequiel 37 se pone de pie un gran, enorme ejército de soldados. Ahí, hermano, ejército, se ponen de pie. Pero ¿quién hizo esa obra? La hizo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que levanta soldados, hermano. La iglesia es un ejército. Ok, entonces lo dejo ahí. Lo dejo en que se levantó un gran ejército. ¿Qué hablamos el martes pasado? ¿Se acuerda de lo que hablamos del martes pasado? Vamos a ver, hagamos memoria un poquito. Cuando yo le digo gran ejército, ¿de qué se le viene a la memoria? Gran ejército. ¿Qué se le viene a la memoria? ¿Quién se le viene a la memoria? Un ejército grande. Hermano, estuvimos hablando el martes de un ejército grande. ¿Se acuerdan? De Gedeón. ¿Acaso no vimos que Gedeón tenía un ejército inmenso, hermano? Entonces yo quiero que conectemos eso. Mire, yo quiero que conectemos eso. Ezequiel 37 se puso de pie un gran ejército, un numeroso ejército. Y Gedeón, estuvimos hablando de que Gedeón tenía un ejército grandísimo también. Entonces, hermano, eso
lo vamos a conectar con la enseñanza de hoy, porque luego vimos, y ahí vayamos poniendo los versículos, Salmos 84:11, donde dice, hermano, que iremos de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Ese salmo lo estuvimos viendo. Y mire, Salmo 84:7, perdón, van de poder en poder, cada uno de ellos comparecen ante Dios en Sión. Entonces, y estuvimos viendo que el Salmo 84 tiene que ver mucho con el templo. Mire, cuando leemos Salmo 84, ahí le puse también unos apuntitos a los hermanos allá, tiene que ver con moradas, eso está en el verso 1, tiene que ver con altares, eso está en el verso 3, ahí estoy ahorita en Salmo 84, tiene que ver con el agua, eso está en el verso 6, tiene que ver con la luz, eso está en el verso 11, y tiene que ver con el escudo, que también está en el verso 11. Entonces, cuando yo, hermano, de alguna manera enlisto estas cositas, tal vez lo colocan ahí, amados, cuando yo enlisto estas cositas, me doy cuenta que el Salmo 84 está lleno de lo que es el tabernáculo de Moisés, del templo. Ahí está, mire, el altar del holocausto, no, ese no es, ese fueron adelante. Ahí está el principio de la enseñanza, dice, hay moradas, hay altares, hay agua, hay luz, hay escudo. Esas cosas se mencionan en Salmo 84. Moradas tienen que ver con los 3 lugares del templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Altares tienen que ver con el altar del holocausto, el altar del incienso y el arca del pacto. El agua tiene que ver con el lavatorio que había ahí, hermano. La luz tiene que ver con el candelero, la gloria de Dios que estaba en el lugar santo, el sol que estaba en el lugar atrio. Y el escudo tiene que ver con las delimitaciones que habían en cada uno de los lugares. Bueno, eso lo que yo le quiero mostrar ahí es, hermano, que realmente Salmo 84 está lleno de cosas que tienen que ver con el templo. Y por eso el salmista, cuando usted lee Salmo 84, él dice, oh Señor, cuán hermoso, qué bello es estar en tus moradas. Y habla mucho de la casa del Señor. Entonces, amados, quiero ver cómo organizo todo aquí para que entonces le demos continuidad a aquella enseñanza que dejamos, que de aquel gran ejército, hermano, de aquel ejército numeroso, que eso lo traemos de Ezequiel 37, ese ejército numeroso empieza a tener algunos filtros. Habían 32,000 soldados que tenía Gedeón, pero de repente de esos 32,000 solo quedan 10,000, y de repente de esos 10,000 solo quedan 300, hermano. Entonces peguemos todo eso, hermano. Viene aquel gran ejército de Ezequiel 37, eso tipifica la iglesia. Eso tipifica la iglesia, hermano. ¿Cuánto pueblo de Dios hay a nivel mundial? Es una cantidad enorme de personas que han creído en Cristo. Es innumerable. Entonces, el ejército de Dios es grande, hermano. El ejército, la iglesia es un ejército, y eso estamos viendo. Hermano, la iglesia es grande en número, es una cantidad. Solo aquí en Honduras, a saber cuántos cristianos sabemos, hermano, cualquier cantidad. Entonces el ejército es grande. ¿Sabe cuál es el asunto? Y tal vez ahí ponen el mismo versículo, Salmo 84:7, pero en la versión 1986 creo que es, o 1860. Esa es, mire lo que dice: irán de ejército en ejército y verán a Dios en Sión. Ese es el mismo versículo, solo que cuando se busca esa palabra, que irán de poder en poder, es como fuerzas armadas, irán de ejército en ejército, irán de gloria en gloria, dicen otras versiones, pero en realidad esa palabrita en hebreo, hermano, en el original, es como fuerza, como fuerzas armadas, ejército. Entonces irán de ejército en ejército. Entonces fíjese, hermano, poniendo la figura de Gedeón, cómo aquel inmenso ejército se fue reduciendo. Entonces eso tenemos que ponerlo en el plano, hermano, tenemos que ponerlo en el plano templo. ¿Cuántos pasaron
¿Cuántos llegaron al atrio? Pero ¿cuántos pasaron al lugar santo? ¿Y cuántos pasaron al lugar santísimo? Entonces, eso es una figura, hermano, del gran número de la iglesia, de cristianos. Del gran número, hermano, de los que somos, de los que conformamos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos vamos a pasar al siguiente nivel? Porque ya estamos aquí, hermano, ya somos ejército del Señor. De alguna manera el Espíritu Santo ya nos habilitó para ser ejército del Señor. Y si no, tenemos que evolucionar a eso, porque es una evolución. Ahora, hermano, mira, yo anotaba esos datitos ahí, mire. En Jueces 7 creo que está ahí la historia de Gedeón, cuando él arma el ejército. Mire, el ejército inicial era de 32,000 personas. Pero viene el Señor y le dice: todos aquellos que tienen miedo, que se vayan para la casa. Y hermano, mire, 22,000 tenían miedo y no trascendieron, no pasaron al otro ejército. Por eso entendamos que iremos de ejército en ejército, es que vamos a pasar de un ejército a otro ejército, pero aquel tiene como mayores exigencias, hermano. Hay como un mayor grado ahí. Yo sé, no sé, casi no sé mucho de eso, hermano, pero creo que aquí en nuestro país hay varios policías o varias fuerzas ahí que son como especializadas. No sé si ahí entra la DPI, hermano. Es una policía que no es como la preventiva. Ya es un grado un poquito más, requieren otras características para estar ahí. Y así las otras policías que otros fuerzas de seguridad que han armado. Entonces yo lo asocio un poquito aquí con nosotros, hermano, la iglesia, que tenemos que ir trascendiendo a meternos a un grupo más selecto, hermano. Interesante esto, hermano. Mire, ¿sabe dónde lo vemos un poquito más claro o lo podemos entender mejor? Jesús, cuando él predicaba, andaban multitudes ahí detrás de él. Pero dice la Biblia que después de que terminaba de predicar a las multitudes, llegaban los discípulos a hacerle rueda ahí y se ponían a consultar lo que él había predicado a la gente. Pero ya no era la multitud, había un grupo más cerrado ahí. Y por último, el Señor Jesucristo subía al monte y los únicos que le acompañaban ahí eran los 12 apóstoles. Ya era más cerrado el grupo, hermano. O sea que esto de ir de ejército en ejército es, hermano, que nosotros, la iglesia, debemos de caminar y debemos de trascender, hermano, a niveles en Dios que realmente son grupos más selectos. Ya no es todo, hermano. Y aquel famoso versículo: muchos los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Entonces yo quiero aquí, con la ayuda del Señor, yo anotaba esos datitos. Mire, quiere decir que casi vamos a redondear esos números. Quiere decir que el 70% del ejército de Gedeón no trascendió. Y de ese 70%, solo el 3% pasaron al otro nivel. Mire, hermano, para ponerlo así en números que los podamos asimilar todos. Si hubiera un ejército de 100 soldados, de estos 100, 70 no pasaron. 70 soldados, para verlo en números así, en números fríos, no pasaron. Solo pasaron 30. Estos sí pasaron. Pero de estos 30, solo 3 pasaron al siguiente nivel. Pasaron. Solo 3, hermano. Así, para verlo en números fríos, esta fue la realidad de Gedeón. No le pongamos 32,000, pongámosle que Gedeón tenía 100 soldados. 70 de ellos fueron miedosos y no pasaron. Solo pasaron 30. Y de estos 30, solo pasaron 3.
Hermano, esto así como da como escalofrío, ¿va? Esto da así como que, Dios santo, 3 soldados de 100 trascendieron de ejército en ejército en ejército. Entonces, hermano, es importante que revisemos esto. Yo por eso me voy a tomar el tiempo. Yo ya me agarró año nuevo, hermano, y no he terminado lo que todavía estamos viendo, ¿verdad? Pero vamos despacio, no se preocupe. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Hermano, mire, eso yo lo analizaba esto y Dios santo, hermano. Si lo vemos, ¿quiénes llegaron hasta el final, por decirlo así? ¿Quiénes llegaron hasta al lugar santísimo? De 100 soldados, solo llegaron 3. Viéndolo así de redondeados. Allá pues están otros números, pero lo que lo estamos viendo es en porcentaje. Ahora, mire, hermano, yo no quiero causar nada así como de Dios santo, ¿y qué hacemos entonces? No. Por eso está la palabra, para que aprendamos. Yo le he dicho, ¿verdad? De que entonces tenemos que apuntarle a ese grupo nosotros, hermanos. Por eso yo le digo al Señor, yo quiero pastorear una iglesia, Señor, que nos metamos con todo, hermano. Que nos metamos ahí, que no seamos así como, hermano, así como adormecidos. No, que nos metamos con todo, hermano. Que nos metamos con todo. Vamos a meterlo. Si se quieren quedar otros, que se queden otros. Pero yo quiero avanzar, yo me quiero meter. Yo quiero entrar. Ese grupo pequeño, sí, pues ahí voy a estar. Por eso dice la Biblia, esfuércense por entrar, dice la Biblia, hermano. Cuando habla de la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y pocos son los que entran, dice la Biblia. Entonces él después dice, esfuércense por entrar. Entonces sí se puede entrar, solo que hay que ver, hermano, cómo hacemos. Entonces, mire, Dios santo, vamos a ver cómo me doy a entender. Ok. Entonces aquel ejército se fue reduciendo. Entonces cuando eso lo llevamos al plano templo, hermano, porque esto tiene que ver con el templo, esto tiene que ver con no es casualidad que hayan hecho 3, hermano, 32,000, 10,000 y 300. 32,000 atrio, 10,000 lugar santo y los 300 lugar santísimo. Esos trascendieron. Entonces hay que ir a ver, hermano, el recorrido del templo. Y tal vez aquí voy a apoyarme de las imágenes que hemos estado viendo. Tal vez ponen el templo. Hay que ver qué recorrido, porque, hermano, yo lo que quiero mostrarles es aquí, mire, aquí está el templo. Este es así, está íntegro. Este es el tabernáculo. Entonces, si una persona quería hacer un recorrido, si un sacerdote quería hacer un recorrido por este templo, hermano, era la entrada al atrio. Mire, entonces lo primero era entrar al atrio, y con lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto, hermano. Después él tenía que toparse, mire, con la pila, con el lavatorio. Aquí se mira mejor. Este era como una pilita, hermano. Este es el altar del holocausto, esta es la pila. Entonces, si él entraba por aquí, era necesario que primero pasara por el altar, era necesario que después pasara por la pila, por el agua, para que pudiera entrar al lugar santo, que es esto mismo acá. Y aquí ya lo dejan ilustrado. Y entonces después después tenía que tener contacto con la mesa de los panes consagrados, con el candelero, hermano, luego con el altar del incienso, para poder entrar al lugar santísimo. Estas bases dividían el lugar santísimo. Entonces entraba aquí, entonces ya se encontraba con el arca del pacto. Ese es el recorrido del templo. Entonces, cada uno de estos elementos, hermano, y aquí están abajo, miren, cada uno de estos elementos nos ministran a nosotros algo. Entonces, yo lo veo de esta manera, hermano. Para poder llegar a esos 300, tenemos que ser probados en el altar. Tenemos que ser probados en el agua, tenemos que ser probados en la mesa del pan, tenemos que ser probados en el candelero, tenemos que ser probados en el altar del incienso, para poder llegar a la prueba final. Hasta aquí llegaron los 300, mire. O sea, nadie puede pretender.
mire esto, nadie puede pretender, hermano, pasar al lugar santo si primero no se sube al altar y no pasa al agua. Entonces, mire, tal vez hoy sí póngame el otro esquemita, el otro. Entonces, mire, todo eso, hermano, tenemos que revisarlo. Yo no sé qué van a proclamar este fin de año, pero seguramente no me va a dar tiempo en este año para que veamos todo eso, porque ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7 temas hay ahí, hermano, que tenemos que verlo. No puedo venir y darle todo de un solo, hermano. Por eso la introducción de este tema fue el martes pasado, fue la introducción. Hoy vamos a empezar a ver cada uno de los puntos. Es que mire, si en un mensaje pretendemos explicar todo eso, hermano, va a terminar loco. El primero que termina loco es el predicador. No se puede. Entonces, hoy yo quiero hablarle de lo primero que está allá, el altar del holocausto. De eso vamos a hablar hoy, el altar del holocausto. ¿Qué es tener contacto con el altar del holocausto? Y tal vez, hermano, no es un tema así como los otros, va que 7 puntitos y ahí todo. No, aquí solo le voy a poner, el tema es el altar del holocausto. Pero fíjese, hermano, que aquí tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del ejército de Gedeón. ¿Está mal? Ah, sí es cierto, hombre. Aquí, ¿verdad? Solo una O era. No, gracias, hermana Sene, gracias. Gracias, holocaustos, ahí está bien. Entonces aquí tenemos que verlo desde el punto de vista, hermano, yo voy a hacer aquí un cuadro, yo para dibujar soy un poquito malo, más o menos. Entonces este es el altar. Mire, entonces aquí estaba la pila. Voy a hacer un círculo acá. Haga cuenta y caso que esta es la pila. Luego estaba la entrada al lugar santísimo, al lugar santo, perdón. Y, hermano, aquí estaba el candelero. El candelero era más o menos así, hermano. Dios santo. Tenía más o menos así. Estaba la mesa, los panes. Estaban los panes. Y por aquí colocan el altar del incienso. Luego había otra división, otra cortina aquí, y aquí estaba el arca del pacto. Pero en el arca del pacto habría que revisar, hermano, aquí habían 2 querubines que cubrían. Y aquí dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara sacerdotal, la de Aarón, y estaba el maná que conservaron ahí. Todo esto tenemos que revisarlo. Lo que yo quiero ver, hermano, aquí con ustedes es que, mire, aquí, hermano, digamos que aquí llegaron los 32,000. Mire, aquí vamos a hacer una puertecita. Digamos que por aquí entraron 32,000 soldados. Y con lo primero que se encuentra es con el altar. Estos 32 se encuentran con el altar. ¿Por qué se fueron los primeros soldados de allá de aquel ejército? ¿Por qué se retiraron? Tuvieron miedo. Ahora pensemos un poquito, ¿miedo a qué? Dice la hermana Norma, a morir. ¿Cuántos están de acuerdo que tuvieron miedo a morir? Tuvieron miedo a morir. Ahora, ¿a qué se va el altar? Ve cómo pega todo esto, hermano. Ve cómo la Biblia es un libro perfecto. Aquellos 32,000 que llegaron, 22,000 de ellos dijeron:
yo tengo hijos pequeños, hombre, yo tengo una esposa, yo sé, mira cómo voy a dejar eso ahí, nos van a despedazar eso, yo no me quiero morir. Se retiraron por miedo a morir. Entonces, y el altar del holocausto tiene que ver con la muerte, hermano. Hay que morir. Aquí le voy a poner, mire, hay que morir. Todo el que no está dispuesto a morir no puede trascender. O sea, todo el que no está dispuesto a morir, hermano, todo el que no está dispuesto a ponerse ahí en el altar y morir, no puede ser parte de los 10,000. Mire, tal vez me adelante un poquito con la enseñanza, pero ¿dónde fueron probados los otros? Esos 10,000 que quedaron, ¿dónde fueron probados? En las aguas. ¿Dónde hay agua ahí? Entonces, de aquí solo pasaron 10,000 y la siguiente prueba fueron las aguas. Llegaron a las aguas. Ve cómo pega todo. Yo sí me estoy dando a entender, hermano. Mire, es un recorrido, por eso ese Salmo 84 lo he estado estudiando, hermano, en diferentes versiones. ¿Cómo pega con este ejército de Gedeón? Irán de ejército en ejército, pero estos 32,000, 22,000, mire, hermano, si yo le pudiera poner aquí ejército número 1, mire, ejército número 1, ejército número 2. Entonces, ¿cómo pasamos del ejército 1 al ejército 2? ¿Cuál es el filtro ahí, hermano? ¿Cómo paso yo? Aquí ya entré al atrio, ya estoy ahí. ¿Cómo paso de este ejército que está siendo probado aquí a formar parte de aquellos 10,000? El holocausto. ¿Pero qué significa el holocausto? Morir. O sea, no tendríamos que tener, y no estoy hablando de una muerte física, por favor, hermano, yo creo que aquí ahorita sí estamos en lo mero espiritual. No estoy hablando de una muerte física, sino que hay que morir a nuestra voluntad. Hay que morir a lo que hablábamos el domingo pasado, hay que morir a nuestras pretensiones, hay que morir a nuestras opiniones. Hay que morir a lo nuestro, hermano, a aquellas cosas que yo pienso esto, yo opino lo otro, hermano, y dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3. No quieras ser justificado por tu propia justicia, dice la palabra en Romanos 10, hermano. O sea, hay que morir a lo mío, a lo propio, para poder tomar lo que es del Señor. Entonces, nadie que no esté dispuesto a dejar algo por el Señor no puede pasar al siguiente nivel. Qué interesante esto. Mire, más que interesante, qué forma de que la Biblia nos presenta estas cosas para que las podamos entender mejor, hermano. Que sí vale la pena subirse al altar, que sí vale la pena, hermano, morir. Por eso le digo, yo no puedo pasar muy rápido esto, hermano. Por eso hoy solo vamos a solo vamos a hablar del altar. Mire, vamos a hablar de la pila después de este candelero, de este otro altar que hay acá. Pero hoy nos vamos a quedar aquí, porque, hermano, qué importante es que aprendamos a morir, hermano. Y que esa es una prueba, esa es la primera prueba a lo que nos enfrentamos nosotros para poder trascender de ejército 1 al ejército 2. Y solo esa transición, hermano, es una victoria. Por eso irán de ejército en ejército hasta que lleguen a Sión. ¿Y qué es Sión, hermano? Sión es nuestra morada celestial. Mire qué interesante todo esto. Sión es nuestra morada eterna. Sión es donde Dios habita. Sión es lo que dijo el Señor Jesucristo: me voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también esté. Ese es Sión. Pero no podemos llegar a Sión, hermano, si no pasamos del ejército 1 al ejército 2. Entonces el ejército 2 es probado en las aguas, y de ahí solo pasan 300, hermano. Eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios quiere. Entonces hablemos un poquito, hermano, ¿qué es morir? ¿Qué es al altar? Mire, le voy a dar algunos versículos.
Le voy a dar algunos versículos. Y Dios santo, y no puse el tiempo. Ahí me avisan qué horas comencé, por favor. Mateo 16, 24. Mire este versículo, hermano. Mire, el altar. Voy a poner esto aquí también, voy a escribir esto aquí también. El altar está muy relacionado con la cruz. Porque ¿para qué era la cruz también? Para morir. Para morir. La cruz era para morir. Entonces el altar del holocausto era también para morir. Entonces la cruz y el altar del holocausto, ambos eran de madera, hermano. Ambos ahí tenían como madera entre sus cosas que lo conformaban. Entonces mire, dice ahí el Señor. Entonces Jesús dijo a sus, yo hice énfasis ahí. Jesús dijo a sus discípulos, hermano. O sea, aquí no le estaba, mire, aquí no le estaba predicando a la multitud. Es bien interesante, todos estos datitos, es bien interesante que los tengamos en cuenta, hermano. Cuando leamos la palabra, es bien interesante y créame que el primero que aprende soy yo, porque hoy leyendo eso, ¿a quién le estaba predicando Jesús aquí? A los discípulos. Ojo, que los discípulos no solo eran los 12 también. Discípulos era aquellos seguidores. Mire, aquí los hermanos corderitos tal vez se acuerdan de esa enseñanza, que nadie es discípulo sin antes ser bautizado. La Biblia dice: id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar, como que el requisito de un discípulo es bautizarse. Alguien puede ser oyente y de oyente puede trascender a creyente, ya creyó. Y de creyente tiene que trascender a discípulo, ya se bautizó. Todos comenzamos como oyentes, oyendo la palabra del Señor, pero llega un momento donde la creemos, nos convertimos en creyentes, aceptamos a Cristo, aceptamos el mensaje, recibimos el mensaje. Pero esa persona que ya es creyente necesita bautizarse para ser discípulo. Por lo menos aquí el Señor le está predicando a los bautizados. Y Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, eso es, muérase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es subirse al holocausto, hermano, al altar del holocausto. Eso es subirse. Quiere decir, por lo que le estoy leyendo, y estamos leyendo la palabra del Señor. Por eso a mí me gusta que usted traiga su Biblia. ¿No será que este pastor se inventó esos versículos ahí y los puso a su conveniencia, va? Pero usted puede verificar en la Biblia que ahí está, hermano. Entonces quiere decir que esté escrito ahí, miren la palabra, quiere decir que pueden haber discípulos que no se han subido al altar. Y discípulos, seguidores de Jesús, que no han estado dispuestos a morir. No han trascendido. No han trascendido a formar parte del ejército número 2. Porque están aquí en estos 32,000 todavía pensando si se suben al altar o no. Hermano, no quiero morir, no quiero dejar esto. Ay, hermano, es que verá, esa chava acabo de conquistarla y ¿cómo le voy a dar corte, hermano? No me pida eso, por favor. Hermano, ¿cómo hay cosas que de repente nos estamos renunciando a dejar, hermano? ¿Cómo hay cosas si nos revisamos, hermano? Yo sé que, mire, yo no sé por qué el Señor me ha puesto a decir esto, pero cuántas cosas nos está demandando el Señor a nosotros que estamos renunciando en dejar. ¿Y sabes qué? Hay que morir. Hay que decirle al Señor: Señor, mira, Señor, por favor, yo realmente no sé cómo voy a, porque, hermano, porque ¿qué cosas estas? Que siempre el dejar algo produce como temor. El dejar algo por obediencia. Yo sé que hay veces, hermano, produce temor. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir con esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Hay temores. El mismo Señor Jesucristo, la noche antes de ser entregado, subió al monte a orar y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Eso es, Señor, si es posible no ir a la cruz.
Yo no quisiera ir a morir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es morir, hermano. ¿Sabes qué? No quisiera dejar esto, Señor, porque yo no sé cómo me va a ir. Yo no sé cómo. Mira, si yo dejo este mal ingreso que tengo, esta ganancia deshonesta que tengo, si yo la dejo, Señor, ¿cómo voy a pagar ahora mis compromisos? Pues hay temores. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo solo quiero obedecerte. Voy a dejarlo de hacer. Voy a morir a eso, Señor. Yo no sé cómo voy a cumplir ahora con mis compromisos, pero yo voy a morir por obediencia a ti. Lo voy a hacer y muero. Muero, hermano. Mire, alguien puede estar en una relación ilícita y puede ser que alguien dependa económicamente de esa relación ilícita. Imagínese usted. Solo es un ejemplo que le estoy poniendo. Que hermano, que está sabe que esa relación, mire, solo un ejemplo. Yo no conozco ningún caso y no estoy mencionando por nadie, pero imagínese alguien, una muchachita que esté con un señor que ya está casado y que sabe que ya está casado. Y que está porque no, es que él me mantiene. O sea, si yo lo mando a volar, ¿y con qué voy a comer? Pero bueno, hay que morir. Aunque no sepa qué voy a hacer, pero hay que morir. Porque por obediencia, porque el Señor me lo demanda. Entonces, hermano, y así hay muchos ejemplos. ¿A cuántas cosas le hemos dicho que no al altar del holocausto porque no las queremos dejar, hermano? Y le estoy mencionando ejemplos feos, pero pueden haber cositas que nosotros no las consideramos como pecados graves y que no las hemos dejado y aquí ahí están y que por eso no nos hemos subido al altar. Le menciono una, hermano, pero no se va a enojar conmigo, solo se la voy a mencionar. El diezmar, hermano. A veces estamos ahí, no, el diezmo, no. Entonces, Señor, traed los diezmos al alfolí. No quiero. Y ahí estamos, hermano. Y eso, mire, ¿sabe qué característica de la cruz? ¿Sabe qué característica? Nadie lo va a subir a la fuerza ahí, hermano. Esa es una característica principal. Ya le voy a leer otro versículo. Nadie lo va a subir a la fuerza. Por eso yo estoy en contra de los pastores que predican que si no diezma aquí, que si no, hermano, eso no nos corresponde a nosotros, hombre. A nosotros nos toca enseñar. Pero eso de que, hermano, ¿y usted por qué no diezma? Hermano, ¿y usted? No, eso no nos corresponde a nosotros, hermano. Eso no es tarea de nosotros. Pero solo porque a veces creemos que esas cositas no afectan, pero sí afectan, hermano. Al final el desarrollo sí afecta. Porque es algo que nosotros, mire, estamos renunciando o estamos renuentes a morir a eso. Entonces, y así pueden haber otras cosas. ¿Qué tal el Señor? El Señor te está pidiendo, yo quiero que sirvas en X lugar, pero tú no. Aquí estoy bien, Señor. Aquí me llevo bien con todos mis hermanos, Señor. Pero el Señor te está incomodando y te está hablando y te está poniendo, mira, me eres más útil en este lugar. Señor, pero yo no quisiera ir. Hermano, hay que morir a lo que nosotros queremos. Hay que morir a lo que nosotros queremos, hermano. Hay que morir a lo que nosotros pretendemos. Mejor miremos qué es lo que quiere el Señor. Y entonces subámonos al altar, aunque no sabemos, hermano, aunque no sepamos cómo vamos a hacer, pero yo creo que, mire, que es bien importante esto. Y ese versículo interesante, hermano, que le dice a los discípulos, seguidores, mire, ¿quiere venir en pos de mí? Pues niéguense, primero niéguense. Y luego tome su cruz. Hermano, amado, de estos ejemplos hay muchos. Por ejemplo, lo hemos leído. Isaac, cuando iba a ser sacrificado,
Dice que él llevó la leña, él cargó la leña en sus hombros. Por aquí tenía ese versículo, está en Génesis 22. Qué montón de cosas que tenemos que ver solo en esto, hermano. Dice que en Génesis 22:6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Mire, aquel altar que iban a construir en lo alto del monte, tenían que llevar leña, hermano. Tenían que llevar leña. ¿Y quién la llevó? Isaac, el que iba a morir sobre esa leña. Lo llevó, él la cargó. Entonces esto nos enseña, hermano amado, esto nos enseña que cada uno de nosotros, no hay uno de nosotros que no tenga su cruz. Todos tenemos cruz. Todos tenemos, hermano, todos debemos de tener altar donde morir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cada quien tiene que llevar su cruz? ¿Sabe que entre las cosas que quiere decir eso, sabe qué es eso? Que lo que me demandan a mí, no se lo demandan a usted. Mira, que lo que es fácil para mí entregar para otro puede ser difícil. Y lo que para aquel es fácil entregar puede ser muy difícil para mí. Entonces, por ejemplo, mi leña no puede ser la misma que la hermana Senia. No, ella tiene su propia leña. Eric tiene su propia leña. Eso es, tiene sus propias cosas con las cuales él tiene que decir no. Yo le he contado, hermano. Yo le he contado el fútbol para mí. El fútbol intocable. Hasta un programa que se llamaban Los Intocables de Fútbol, miraba yo. Y me lo han demandado, hermano. Pregúnteme cuántos partidos del mundial le he visto hoy. No he podido ver uno, hermano. O sea, me lo han demandado. Y hoy venía meditando esto. ¿Y en qué etapa el Señor me lo vino a demandar? En un mundial que se ve cada 4 años. Pero para otros, el fútbol, es que a mí ¿quién me va a dar carita con él? Yo conozco varones, hombres que es raro que a un hombre no le guste el fútbol, pero yo conozco varones que, hermano, hasta preguntan, ¿y ese jugador cómo se llama? ¿Y es Cristiano Ronaldo? No lo conoce. No, para él, eso no es una leña. Para él eso no es un problema. Pero le aseguro que tiene otros. Y por lo general, lo que no les gusta el fútbol, les gustan los videojuegos. Ya por ahí los tengo guachaditos, hermano. Le gustan las otras cosas de videojuegos violentos ahí. Y entonces de repente te demandan eso. Y mire, no son cosas malas, hermano. De repente ver fútbol no es malo, si eso es un deporte. Pero de repente el Señor dice, ese tiempito lo ocupo yo. Ese tiempo me lo puedes dar a mí. Ese tiempo lo puedes dedicar para que te prepares mejor. Entonces hay que subirnos al altar, hermano. Bueno, Señor, gracias, aquí estoy. Subámonos al altar, muramos. Entonces hay que llevar nuestra propia leña. Hay que cargar con nuestros propios, hermano, esas cosas que de repente el Señor nos está demandando y que el Señor pues ya sabe, hermano, que nos están deteniendo. Porque, hermano, es que al no hacerlo no vamos a avanzar, amado iglesia. Es bueno que entendamos esta transición. Hermano, si no pasamos por el altar, no podemos continuar con el recorrido. ¿Sabe qué hicieron estos 22,000? Lo voy a poner en otro colorcito. ¿Sabe qué hicieron estos 22,000 que se quedaron acá? Esto aquí, 22,000. Estos le dijeron no al altar del holocausto. Entonces su avance no siguió, no se dio, ya no. Ahí se quedaron. ¿Qué hicieron esto? Se regresaron a sus casas. Entonces, son cristianos que no terminan su preparación. Para podernos ver en Sión está aquí, hermano. Aquí está la presencia misma de Dios.
Pero para podernos ver en Sión, tenemos que pasar el altar, tenemos que pasar la pila, tenemos que entrar aquí y tener contacto con el holocausto, con los panes, con el altar del incienso, para entrar acá y poder disfrutar de esta vida. Pero estos 22,000 no pasaron la primera prueba, se fueron a sus casas. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por miedo qué? A morir. No se subieron al altar. Veamos otros versículos en esta función. Veamos otro versículo. Mire, Juan 19:16. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. Él, Jesús, hermano, nuestro máximo ejemplo, nuestro mayor ejemplo. Mire, tenemos que aprender algo. El Señor no nos va a demandar algo que Él no haya hecho aquí en la tierra. Siempre que el Señor nos pide algo es porque Él probó que sí se podía hacer. Sí, me doy a entender con eso. O sea, Jesús no nos va a pedir algo que Él no probó aquí, que sí se puede hacer cuando en la humanidad de Él. Entonces, si Él nos dice que cada uno de ustedes tome su cruz y me siga, es porque Él lo hizo. Es porque Él dijo, yo voy a dar el ejemplo. Ya van a ver que yo sí puedo. Y si yo puedo, ustedes pueden. Entonces dice que Él tomó su cruz. Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermano, mire, Jesús enfrentó ese momento con valentía, hermano. Cuando él dijo, mi hora ha llegado y ahora me encamino hacia Jerusalén. ¿Sabe que le dijeron los discípulos? Pero ya sabes lo que te va a pasar allá. Ya sabes que te están esperando y que te van a atrapar y entonces, si es que a eso voy, a morir. ¿Sabe qué dijo Jesús? A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. O sea, él voluntariamente fue a morir. No es porque lo agarraron, no es porque lo atraparon. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía todo lo que iba a padecer, ya lo sabía. Entonces, hermano, mire, sabiéndolo, él fue y enfrentó ese momento. Entonces, mire, hermano, yo sé que aquí tenemos que hablar otras cosas, como a cuántos temores nos enfrentamos nosotros a la hora de entregar algo, a la hora de que nosotros le digamos no a nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios. ¿A cuántos temores nos enfrentamos? ¿Cuántas incertidumbres hay, hermano? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y si esto sucede? Y esto y lo otro, hermano. Y 1,000,000 de pensamientos que se nos vienen. Pero ¿sabes qué? Eso le pasó a Jesús también. ¿Sabes cómo venció eso el Señor Jesucristo? Él se fue al monte a orar y a decir, Padre, que pase de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, pues yo no quiero hacer la mía, yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, enfrentar ese momento. Él se enfrentó, es como que Jesús, mire, agarró directo al altar a morir, a morir, a morir, a morir, pero cargando su propia cruz. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también, hermano, nosotros tenemos que agarrar ese ejemplo de ir al altar, de ir al altar del holocausto. Hay que morir. Mire, Mateo 11:29, todos estos versículos, hermano, todos estos versículos hay que revisarlos. Tomad mi yugo. Yugo también es madera. Y otra vez está la palabrita tomad. No dice yo te voy a poner el yugo. Es bien importante todo esto, iglesia amada. Es bien importante leer cositas así como que bien y hacer énfasis mucho en ella. Tomad. No dice yo les voy a poner mi yugo. No, hay que tomarlo. O sea, es algo voluntario. Es como que el yugo estaría, hermano, el yugo por lo general está un buey viejo y un buey joven.
Entonces, mire, el buey viejo en el buen sentido es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una parte del yugo y la otra está en el suelo. La otra está puesta ahí. Entonces, mire lo que dice Jesús. ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres que yo te guíe? El buey viejo siempre lleva el manejo, hermano. El buey viejo siempre lleva, por decirlo así, lleva el timón. El otro buey tiene que solo seguirlo. Si el buey viejo dice a la izquierda, ahí va a la izquierda el buey joven. Si el buey viejo se detiene, el joven también se detiene. Si arranca, entonces él arranca. Entonces, al final el buey joven es dirigido por el buey viejo. Entonces nuestro buey viejo, nuestro Señor Jesucristo, Él tiene una parte del yugo, Él la tiene puesta. Entonces Él hace la invitación: toma mi yugo, yo no te lo voy a poner a la fuerza, toma mi yugo. Y al tomar mi yugo, vas a ir donde yo vaya. Otra vez, morir. ¿Y sabe que tenemos que morir ahí? A la voluntad. ¿Dónde se ponía el yugo, hermano? ¿Dónde le ponían el yugo a los animalitos? Se los ponían en la cerviz. ¿Y sabe qué es cerviz? Voluntad. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: tú eres un pueblo duro de cerviz. Tú eres un pueblo, le decía. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Israel: tú eres un pueblo duro de cerviz? Eso es tu voluntad. Cuando dices por aquí me voy, ¿quién te detiene? Entonces, pero cuando agarramos el yugo, hermano, ahí dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermano, el tomar el yugo también es morir. Y qué casualidad que tiene que ver con madera. El tomar el yugo es: nos subimos al altar. La cruz tiene que ver con el morir también. El yugo también tiene que ver con el morir. Ya no vamos a ir para donde nosotros querramos, hermano, sino que donde diga Jesús, ahí vamos a andar nosotros. ¿Por qué? Porque andamos su yugo. Pero eso no es a la fuerza. Eso no es a la fuerza. Eso es: yo quiero ese yugo, Señor. Ah, pero ya no vas a hacer lo que querrás. Pero yo lo quiero, Señor. Yo sé que me va a ir bien, Señor. Donde tú estás, allá hay bendición, Señor. Donde tú me llevas, esos son caminos de rectitud, Señor. Aunque a mis ojos no parezcan buenos, pero si tú dices que vamos ahí, yo quiero ir contigo, porque donde tú vas, Señor, allá hay bendición. Así es que me pongo ese yugo, Señor, y tú dime si a la derecha, a la izquierda, si me paro o arranco, me detengo, Señor, o continúo. Tú me vas a guiar, hermano. Hay que morir y dejarnos poner ese yugo, hermano. Nos conviene, hermano, nos conviene. Nos conviene. Entonces, el altar del holocausto, hermano, cuánta bendición hay aquí. Hay que subirnos al altar y morir a lo que nosotros creemos, a nuestros conceptos, a nuestras opiniones, a nuestras pretensiones. Morir a eso, hermano. Subirnos al altar, morir a eso, para que seamos parte de estos 10,000. Todavía creo que hay unos versículos aquí que quisiera leerle. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Mire lo que decía el apóstol Pablo: y ya no soy yo el que vive. ¿Qué cosa? Entonces, si ya no soy yo el que vive, ¿qué quiere decir? Está muerto, hermano. Se subió al altar. Se murió Saulo y ahora vive Pablo. Se murió aquel que perseguía la iglesia, aquel que arrastraba a los cristianos, se murió. Ahora vivía uno que más bien predicaba el evangelio, hermano, y predicaba ese evangelio por lo cual antes arrastraba a la gente, ahora él lo estaba predicando. Entonces, mire qué interesante esto. ¿Por qué este dice: ya no soy yo el que vivo? ¿Por qué? Porque me subí a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya me subí al altar, ya morí.
a lo que yo creía, a lo que yo creía bien. Es que, hermano, que aquí tenemos que hablar otras cosas. Hermano, ¿cómo podemos estar haciendo cosas que en nuestra mente están bien, pero no están bien? Porque usted le hacía una entrevista a Saulo y él estaba quedando de lo mejor con el Señor, hermano. Él, según su onda, hermano, él estaba pero siendo celoso con la ley de Dios, hermano. Para él estaba haciendo, ese se estaba ganando el cielo con eso que hacía, hermano. Ese estaba haciendo de lo mejor. Él decía, yo estoy siendo celoso con la ley del Señor y estoy arrastrando a esos que quieren votar la ley, quieren votar la ley de Moisés. Entonces, según su onda, según sus cosas, él estaba haciendo lo mejor. ¿Cómo de repente nosotros, según nuestros conceptos, podemos estar haciendo lo mejor, pero para Dios no es lo mejor? Entonces, ¿cómo tenemos que morir a esas maneras de pensar, hermano? Qué interesante esto, hermano. Hay que subirnos al altar, hay que preguntarle al Señor, Señor, aún hay cosas que yo ignoro que estoy haciendo y que no las tengo que hacer, Señor. Quiero morir a eso. ¿Cómo hay cosas que de repente que yo las estoy haciendo y que en mi consciente yo estoy bien? Estoy bien. Pero para Dios no, hermano. Entonces, pero el Señor revela todo eso, hermano. Metámonos, Dios, solo mire que haya un deseo ardiente en nuestro corazón. Señor, yo no me quiero quedar en el atrio. Yo no me quiero quedar como esos 22,000, Señor. Yo me quiero meter. Así es que si hay cosas que yo tengo que llevar al altar, yo quiero que tú me las reveles, porque no lo voy a pensar 2 veces en subirme al altar y que se mueran, Señor, que se quemen esas cosas ahí en el altar. ¿Sabe, hermano? El altar era un lugar donde se hacía cenizas, lo que no le agradaba al Señor. Se hacía polvo. Luego agarraban esas cenizas y las iban a botar fuera del campamento, fuera del templo, aún fuera del campamento. Póngame la imagen del templo. Le voy a enseñar aquí algo que tenemos que entender también, hermano de la iglesia. Mire, vamos a ver, este es el área del templo. Pero yo me gustaría otras imágenes que le había mandado anteriormente, pero esa va a estar difícil hallarla. Hermano, pero aquí, digamos, mire, si aquí estaba el templo, no, es donde se puede ver todo el patio, todo el área donde estaban ellos. Esa imagen se la mandé ya a Díaz, pero no creo que estén ahí a la mano. Pero digamos que, olvídese que esto está aquí, olvídese que esto acá. Aquí había otro entorno, mire, alrededor, que era donde posaba el campamento de Dios. Tal vez buscan en Google y pongan ahí el campamento de Israel en el desierto. Ahí van a encontrar imágenes que yo quiero ilustrar. Aquí estaban unas tribus, aquí habían otras tribus, aquí habían otras tribus y aquí habían otras tribus. O sea que el templo estaba rodeado por las tribus de Israel. Ese también era un lugar que se consideraba santo. Entonces, las cenizas que sacaban de aquí del altar ni siquiera las podían tirar aquí, sino que las sacaban fuera del campamento. O sea, ni siquiera donde vivía la gente, había un lugar fuera. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que al leproso lo sacaban fuera del campamento, ¿sabe qué? Lo llevaban al leproso, lo llevaban a un lugar alejado donde vivía el templo. Eso era fuera del campamento. Entonces, lo que le quiero mostrar es, hermano, que esas cenizas representan nuestras impurezas, nuestros pecados, todas nuestras rebeldías, todas esas cosas, hermano, que nos detienen. ¿Sabe qué? Esas cenizas hay que irlas a tirar lejos. Ahí está, mire. Entonces, gracias, amado. Todas esas tienditas, aquí, mire, era gente, ahí vivía el pueblo alrededor del templo. Todo este lugar, hermano, todo este lugar se consideraba como un lugar santo. ¿Cómo voy de tiempo, amados? Es que me gustaría, hermano, que leyéramos esto porque 3 minutos me dan falta. No sean ingratos. Leamos Deuteronomio 23, así rapidito. Deuteronomio 23. Creo yo que ahí está. Leámoslo rapidito. 23:9.
Tal vez leamos unas cosas medio desagradables aquí, pero es bueno entender esto, es bueno entender esto. Cuando salgas, y mire hermano, es que todo esto hermano, cuando salgas como ejército, mire hasta aquí me lo viene, es que el Señor hasta ahorita hasta en la ensalada que me como me pone ejército hermano. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti un inmundo, un hombre inmundo, o causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. Eso fuera del campamento es lo que se estaba mostrando ahí. No es donde vivían ellos. Eso es después de donde estaban las tienditas donde ellos vivían. Ese era el lugar, el fuera del campamento. Entonces mire lo que decía ahí. Ese hombre no puede estar dentro del campamento, debe salir. No volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Mire esto, tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y entre tus herramientas, una pala. Eso es, y cuando haga tus necesidades, hermano, fisiológicas, dice, eso tienes que hacerlo allá afuera. Cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. O sea, ni eso le permitía, mire. Porque el Señor, esto es lo que quiero leerle, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, no solo en el templo, hermano, sino que Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe de ser santo. Él no debe ver, Dios no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Entonces, mire hermano, las cenizas que quedan de aquí del altar del holocausto son todas esas cosas que se queman. Entonces, todo aquello que renunciamos, Señor, aquí pongo esto en el altar para que se queme, para que se haga ceniza, Señor. Ya no quiero esto, Señor, que se queme, quita todas esas cosas malas de mí, Señor. Entonces, esas cenizas hay que agarrarlas. El sacerdote las agarraba, esas cenizas, y las tiraba fuera del campamento. Hay cosas, hermano, que hay que tirarlas, hay que sacarlas de nuestra vida, hay que tirarlas, que no vuelvan, Señor, que se vayan esas cosas, Señor. Entonces, subirnos al altar. Cuando nos subimos al altar, morimos a nuestra voluntad, morimos a nuestros conceptos, a nuestras pretensiones, morimos, hermano. ¿Sabes qué? Entonces pasamos, así como estos 10,000, y el siguiente punto de prueba son las aguas. Si pasamos la prueba número 1, que es el altar, nos vamos a enfrentar a la prueba número 2, que es las aguas. Esa la vamos a ver el otro martes, si el Señor así lo permite. Sería la otra prueba. ¿Qué nos prueban en las aguas, hermano? ¿Qué nos prueban ahí, hermano? Así es que no te pierdas la próxima emisión de este. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Hay preguntas, hermano? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo de esto? ¿O quedó todo clarito como el agua del chamelecón? No, no hay preguntas. Oremos pues y nos vamos. Faltan 10 para las 9. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo creo que el Señor nos está permitiendo ver cosas que jamás habíamos visto y es para usted. Es porque el Señor le ama a usted. El Señor le tiene un amor especial a esta iglesia, hermano. Impresionante. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos entender cosas bien vitales en tu palabra y que nos ayudan a crecer y desarrollar. Señor, ahora que hemos visto esta enseñanza de esta manera, ayúdanos, danos ese carácter que tú tuviste la noche antes de ser entregado. La noche antes de que Jesús fuese entregado, Él oró al Padre. Dice la Biblia que gotas de sudor, pero como de sangre, caían al suelo. En su agonía, Él decía: Padre,
Si es posible que pase de mí esta copa, yo no quisiera subirme al altar y morir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Morir a nuestra voluntad. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos esa convicción, necesitamos tener esa firmeza que tuvo nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, antes de tomar esa cruz y encaminarse hacia el monte Gólgota, donde allí iba a ser crucificado. Pero necesitamos nosotros tener esa convicción de morir aquellas cosas que tenemos que morir, de subirnos al altar, Señor, y ahí que se quemen todas esas cosas que nos están estorbando para avanzar a lo que viene. En el nombre de Jesús queremos ser esa iglesia, queremos ser ese ejército que se diferencia del ejército inicial de Gedeón. Señor, aunque estemos entre esos 32,000, pero queremos tener ese carácter de los 10,000 que sí dijeron yo voy, sí se subieron al altar, sí dijeron vamos a morir, sí estuvieron dispuestos a morir. Esos 10,000 sabía que les podía ir mal en la batalla, pero no le tuvieron miedo a la muerte. Estuvieron dispuestos a morir. Que nosotros estemos dispuestos a morir, Señor. Estemos dispuestos a morir. Que estemos dispuestos a subirnos al altar. Y seamos ya ese ejército número 2. Que de 32,000 solo pasaron 10,000. Pero ahí queremos ir, dentro de esos 10,000 nosotros, en esta primera enseñanza, y poder ir trascendiendo hasta que lleguemos a Sión, a nuestra morada celestial, donde viviremos para siempre con nuestro Señor. Gracias, Padre, ayúdanos. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia. Llévanos con bien y bendición. Cúbrenos, guárdanos, protégenos en lo que regresamos a nuestros hogares. Que nuestras fuerzas sean renovadas, que nuestro descanso sea placentero, Señor, y que podamos amanecer de lo mejor el día de mañana. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, Dios le bendiga, amados. Nos vemos el viernes si el Señor así lo permite.